la clase pasada estuvimos leyendo la parte 6 del libro 7. Ok. Estábamos un poco de frente a las analogías aristotélicas, de frente a la búsqueda de la sustancia primera, que no es lo mismo que el ser en tanto que primeros principios. Recuerden que una de las definiciones constantes de filosofía, la que siempre nos llega, la que nos dice todo el mundo, la que se nos dice dentro de la carrera de filosofía, yo creo que llega hasta por ósmosis, si es que a ustedes les pasó lo mismo que a mí. ¿Qué es filosofía? Se dice que filosofía, si se utiliza la palabra ciencia, es la ciencia de los primeros principios, las primeras causas y últimos principios de toda la realidad. Sería tanto como decir de donde todo viene y donde todo llega. Como se diría de Dios, que es alfa y omega, principio y fin del universo. Entonces, casi todos los libros, cuando entran al concepto de filosofía de una manera profunda, siempre está el manejo de esos conceptos, de mirar el mundo, el universo, a la luz del arjé, los primeros principios o últimos elementos de toda la realidad, como que fue lo primero que hicieron Tales, Anaxímenes, Anaximandro, los monistas, buscaron los primeros principios, se pueden llamar también las causas últimas. La filosofía es la que se encarga de buscar las causas primeras y las causas últimas de toda la realidad. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo al final? ¿Y dónde termina todo? Bueno, pues aquí tenemos a Aristóteles enredado con este problema. Ya no está de frente al ente en tanto que ente. Ya no está de frente a Sócrates en tanto que Sócrates, que esa es lo genuino de Aristóteles. Esto es lo filosófico de Aristóteles. No la primereidad, no la primereidad sustancial, la sustancia primera, sino la prioridad o primeridad, mal dicho, pero sería la prioridad o lo primero, la primeridad del ente en tanto que ente. La primeridad óntica, no la primeridad arjé, de primeros principios. Ese no es el tema de Aristóteles. La verdadera filosofía de Aristóteles es el ente en tanto que ente, Sócrates en tanto que socrateidad. Esa es la pregunta aristotélica. ¿Y cuál es la respuesta aristotélica a esa pregunta? La respuesta no es óntica, sino esencial. Aristóteles se pregunta por el individuo y responde con la sustancia. Se ha dicho que Aristóteles es el filósofo de la sustancia. Platón responde con la esencia abstracta. Aristóteles responde con la sustancia. Entonces, aquí hay un problema. ¿Con cuál sustancia responde Aristóteles? ¿Con la sustancia individual o con la sustancia genérica? Con la genérica. Pero sin dejar de implicar la individual. Entonces, eso ha convertido la filosofía de Aristóteles en conflictiva. ¿Por qué? Porque no se queda con lo genérico, sino que quiere atrapar e identifica, que es lo que estamos viendo en esta última lectura, la sustancia individual con la sustancia genérica. La sustancia primera, que es Sócrates, no en tanto que Sócrates, sino en tanto que primeros principios, causas últimas y primeros principios. ¿De dónde viene todo? ¿Qué es todo? Sócrates en tanto que arjé, Sócrates en tanto que sustancia primera, se unifica en Aristóteles con el hombre, no Sócrates, sino el hombre, que es la esencia de Sócrates, el hombre en tanto que sustancia. Entonces, Aristóteles, no queriendo caer en Platón, no queriendo caer en responder que Sócrates es hombre y caer en la generalidad, abandonando la individualidad, llega a afirmar que la materia sustantiva de Sócrates y la materia sustantiva de hombre son la misma materia
identifica, y hemos dicho que ese es el escollo, ese es el problema de los universales, no queriendo caer en lo abstracto, termina unificando la especie con el individuo, la materia específica con la materia signada, con la materia del individuo. Un problema que quien lo va a resolver será Santo Tomás de Aquino en su juventud, cuando le dedica 2 años a la filosofía de Aristóteles, a la filosofía de ente y esencia, cuando se emociona queriendo acabar con Aristóteles por ser el enemigo número 1 de la iglesia de frente a los musulmanes, se comienza a leer a Aristóteles, le pide a un monje que le traduzca del griego al latín las obras, y cuando se prepara para acabar con Aristóteles, lo que hace es que se aristoteliza, se emociona y se convierte en aristotélico. Entonces, lejos de acabar con Aristóteles, lo consume y lo perfecciona. Entonces, en ese perfeccionamiento, es Tomás quien va a separar lo que se llama la materia del objeto de la materia del concepto. La materia de la especie, de la sustancia segunda, no es lo mismo que la materia asignada, la materia física del objeto. La materia del objeto pertenece al mundo, al espacio extramental, es objeto signado. Y la materia de la especie es objeto intramental, es especie no signada. Bueno, pero en Aristóteles, que no quiere caer en Platón, diferencia entre el ser en sí platónico, que es esencialista, formalista, despreciante de la materia, por lo tanto, unifica y ha sido reiterativo en decirnos que la materia está implicada en la forma y que por lo tanto los individuos están implicados en la definición, aunque esa definición no exprese la materia, están implicados como condición necesaria de estar hablando de sustantividad, de sustancialidad, como condición necesaria de estar hablando de ser y de esencia. Sin esa materia se derrumba la filosofía de Aristóteles. No se derrumbó en Tomás, haciendo la separación, pero Aristóteles, queriendo salvar la materia, no pudo diferenciar entre la materia del individuo y la materia de la especie. Entonces, al no diferenciarla, pues entonces creó un problema, y es un poco lo que hemos estado viendo. Hemos visto también una conclusión muy poco filosófica de Aristóteles, ¿verdad? Ya está dicho, ya está demostrado, pero al final lo que hizo fue ir de un lugar a otro, ir de lo genérico a lo concreto y de lo concreto a lo genérico, pero siempre salvando de frente al problema de la ausencia de materia de frente a la forma, salvando la presencia de la materia aunque no esté expresada. Entonces buscó mantenerla en la definición, y la definición es conceptual, la definición no es individual, la definición es específica, es la especie lo que se define, al individuo no se define. Entonces lo que él nos ha dicho en todas las últimas lecturas es que la materia del individuo, la materia de Sócrates, la sustancia primera, está metida en la definición de la sustancia, perdón, de la esencia, aunque el último elemento definitorio no esclarezca ni exprese esa materia, está ahí inmersa. Entonces presenta 2 puntos de vista al final. Uno, si lo vemos desde los accidentes, entendemos que debe estar presente, pero la sustancia se expresa a diferencia del accidente. Pero si lo vemos desde la sustancia, no se expresa, pero tiene que estar implicada, porque si no, no hay existencia, ni esencia, ni ser. Se derrumba la filosofía. Está ahí de forma inexpresa, ¿no? Y entonces se maneja con ejemplo. Él la maneja con ejemplo, que es lo que se llama analogía, con los romos, los chatos, etc. Diciéndonos que la forma
es determinante y recae sobre lo determinado, aunque eso determinado cuantitativamente no esté expresado en las palabras, está ahí supuesto, presente, necesario. Diríamos con Tomás de Aquino, el aporte de la existencia es, no es determinante, es significante, ¿no? es realizante, mientras que el aporte de la forma es identificante, es determinante, cuidificante. Entonces ambas cosas están unidas en la realidad de los seres. Bien, no podemos desenredar a Aristóteles, lo que sí podemos hacer es entenderlo y de alguna forma tratar nosotros de desenredarnos allí donde él nos dejó enredado, ¿verdad? Esclarecernos, mirarlo desde un punto y otro, salvar lo que él quiso salvar y saber posicionarnos. Bueno, entonces lo que nos faltó por leer creo que fue en la página 189, ¿cierto? El número, en la cápita número 7. Dice, nos dice Aristóteles que entre las cosas que devienen o llegan a ser, aquí para descanso de ustedes, se metió en otra, en otra esfera, porque la metafísica suele ser un poco abrumante, ¿verdad? Dice, entre las cosas que devienen o llegan a ser, las que se producen, las que pasan del no ser al ser, ese tema nunca se abandona. Entre las cosas que devienen, una oruga deviene en mariposa, un huevo deviene en reptil, en ave, un feto deviene, un embrión deviene en feto. Todas las cosas de este mundo evolucionan hasta que llegan a su perfección, vienen del no ser al ser. No era gallina, era huevo, pero llegó a pollito. No era feto, era embrión, pero llegó a feto. Entonces todas las cosas siguen un proceso del no ser al ser. Entonces hay producciones naturales, no son más fácil ver las de niveles humanos, las plantas, los animales, de semilla a planta, de huevo, ya sea intrauterino o ya sea un huevo de reptil o de ave, extrauterino. Digo intrauterino porque las ¿cómo se llama? Donde el hijo se gesta, son también huevos, pero están dentro del vientre de la madre, ¿no? Son el útero, es un huevo. Entonces, no es un huevo extra biológico, es una especie de huevo intrabiológico, pero lo que pasa en el útero es lo que pasa en el huevo. O sea, se forma la criatura, se concibe el ser. Entonces, de repente, ya sea de semilla a árbol o ya sea de huevo a ser, es más fácil para nosotros verlo en los seres vivos, ya sean plantas o animales, que en los seres inorgánicos. Pero en los seres inorgánicos también existe un proceso de evolución. La creación de una estrella, del petróleo, del oro, del agua, del fuego, del aire, los distintos minerales, el oro, el carbón, las rocas, los tipos de tierra que vemos. No hay nada en este universo que naturalmente hablando no siga un proceso histórico de creación, de producción, desde el no ser lo que eran al llegar a ser lo que son. Entonces tenemos producciones naturales, que todo, y producciones artificiales. ¿Cuáles? Hoy día tenemos muchas producciones artificiales, un televisor, una computadora, un abanico, un mueble, una casa, una cama, un carro, una calle, una ciudad, un edificio. El ser humano produce, son producciones artificiales, cosas que no eran y llegaron a ser. Entonces, ¿cuál es la filosofía aristotélica? Para llegar a hacer una producción se necesitan dos cosas: aquello de donde se hace la materia y aquello que se hace con esa materia, la forma, para darme lo que se llama un compuesto
que es lo que se llama el bien o la esencia, el compuesto, el bien o la esencia, o la especie, si lo vemos de forma mental. Entonces tendríamos causa material, aquello con lo que se hace una cosa; causa formal, aquello que está en la mente del creador; causa final, el compuesto, el resultado de esa unión, de esa materia y esa forma, que son anteriores al ser, porque el ser es el bien, la esencia, el que se compone ya de materia y forma. Y la causa eficiente, que es la que transmite a la materia lo que se llama la forma, la causa eficiente, la que transmite a la materia la forma. Bien, si lo entienden así aristotélicamente, tal vez les sea más fácil entender a Tomás, porque Tomás es enredadísimo también. Tomás es mucho más enredado que Aristóteles. Entonces, entender a Aristóteles te facilita entender a Tomás, porque Aristóteles al final no sale de la forma de Aristóteles entenderlo, lo perfecciona, lo trasciende, va más allá de Aristóteles, pero respeta estos canales. No dice que la existencia venga de la materia, como a mí me parecería que debería ser más fácil. Tomás mantiene aquello de que la existencia viene de la forma hacia la materia, y para mí eso lo complica más, porque la verdadera densidad de la existencia está en la materia prima. Entonces Tomás lo que hace es que nihiliza la materia prima y le da la existencia a la forma, y dice que la materia depende de la forma, cuando Aristóteles hace depender la forma de la materia y la materia de la forma. Entonces Tomás lo complejiza más. Al entenderlo, es más cristiano, más perfecto, más bíblico, pero al final es más complicado que Aristóteles. Bueno, bien, entonces estamos entre las cosas que devienen o llegan a ser. ¿Qué es lo que deviene o llega a ser todo? ¿Qué en este mundo no deviene ni llega a ser todo? Entonces, entre las cosas, todas las cosas que devienen y llegan a ser, unas son producciones de la naturaleza, no la hizo el hombre. Parece que se hicieron ellas. Aristóteles diría, son principios de su propio movimiento. Tienen dentro el principio de su propio movimiento. Por eso Aristóteles le llama intelequia. Tienen la idea a la que quieren llegar, está dentro del mismo huevo está la gallina a la que quiere llegar. Ente, lequia sería tener lejos lo que quiere ser, tener desde lejos lo que quiere ser. Eso es lo que significa la palabra intelequia, de donde viene un poco también la palabra entendimiento, que como leer desde dentro, pero no se puede leer lo que no se tiene. Se tiene dentro, a la palabra entelequia, de donde viene también la palabra entendimiento, pero entendimiento viene de intelegir, como leer desde dentro. Y ente es el ser que se lee. Teles, el ejo, y leikos, es tener, el ser que se tiene desde lejos. Entonces, inteliger viene como de leer lo que se tiene. Entonces, cuando un huevo se encamina, no lee, pero tiene el ser hacia el que se dirige. No lo tiene de forma como acto, lo tiene en forma perseguida. Si no lo tuviera, no lo persiguiera. Si un huevo no tuviera el ser gallina, no caminara hacia el ser gallina. Lo tiene de forma lejana, teles. Por eso, ente, el ser tenido desde lejos, entelequia, lo tiene de forma perseguida, lo tiene de forma buscada, de forma distante, como una meta, y si no lo tuviera, el movimiento estuviera en desorden. Una semilla de maíz no camina hacia el ser araña, no camina hacia el ser hormiga, ya sabe, tiene el ser hacia el cual se dirige. Un huevo de gallina no se encamina a ser cangrejo, ni se encamina a ser piedra. Todos los seres se encaminan, tienen el ser hacia el que se dirigen. Entonces, la naturaleza se define en Aristóteles como principio de su propio movimiento. Tiene dentro de sí aquello hacia lo cual se dirige,
Y eso es lo que Aristóteles le llama entelequia, a diferencia de las producciones artificiales que no tienen no son entelequia, sino que la causa eficiente, el productor, es quien tiene fuera de la materia el ser, y la materia es dirigida por la causa eficiente, llámese el albañil, el arquitecto, el constructor. Bueno, entonces, entre las cosas que devienen o llegan a ser, todas, esto es filosofía, ¿por qué las cosas son en vez de no ser? ¿Quién las crea? ¿Se crean ellas? ¿Alguien las creó? ¿Qué son? ¿Y de dónde le viene el ser? Eso es filosofía. Ese es el tema. ¿Por qué son en vez de no ser? ¿Por qué las cosas? Entonces, entre todas las cosas que no eran y llegaron a ser, lo cual también nos dice que no estamos hablando de seres eternos, Parménides, sino de seres heraclitianos, ¿no? El mundo de la producción, el ser y el no ser de los antiguos, ¿no? El ser que no era y llega a ser. Entonces Aristóteles se enfrenta con el movimiento. Todos los otros filósofos llegaron al monismo. Aristóteles se enfrenta con el dualismo. No eran y llegaron a ser. Entonces, en Aristóteles no existe esa eternidad de los principios, de los principios ilemórficos. No existe ningún principio ilemórfico que sea eterno, que sea ingénito, que sea imperecedero. El monismo aristotélico no existe. Existe el dualismo. Y el dualismo no tiene los atributos divinos, únicos, inmutable, ingénito, imperecedero. Lo tiene la materia sola y lo tiene la forma sola, el motor primero, pero no son los seres que nacen y mueren, son primeros, anteriores. Esa es otra prioridad que no hemos visto en esta clase, que se llama Metafísica 2 y que equivale a lo que se llama la teodicea, demostración de la existencia de Dios, que la vemos más con Tomás que con Aristóteles. Pero Aristóteles tiene su teodicea, su teología natural, que ya sería lo primero antes que el ser y que la sustancia. El ilemorfismo son los seres de este mundo y no nos hemos salido de los seres de este mundo. Los que nacen y mueren. Lo que es anterior a los seres de este mundo, ya eso es teología. Los seres de este mundo no son eternos, ingénitos, imperecederos. Todos los seres de este mundo son producciones o naturales, si son por entelequia, o artificiales, si es el hombre que ha intervenido para producirlos. Entonces, entre las cosas que devienen o llegan a ser, unas son producciones de la naturaleza, otras es el hombre quien la hace, el arte, y hay otra por casualidad. Cayó agua y había cosas en la tierra, pues se mojaron porque estaban afuera. Entonces no fue el hombre que las produjo, ni tampoco fueron las leyes evolutivas de la naturaleza las que produjo un ser mojado, por decir un caso, sino que coincidió que tuviera en un lugar, en el momento en que aconteció otra cosa. Entonces hay muchas cosas que pasan que no son ni por producciones naturales ni por producciones artificiales. Son producciones también, con su materia y con su forma, pero no por entelequia ni por arte, no por naturaleza, ley natural de formación, ni por ley artificial de producción, sino por casualidad. Entonces hay tres tipos de producciones en este mundo de las cosas que no eran y llegaron a ser. Todo lo que está en este mundo hubo un tiempo en que no era. ¿Y cuáles son? ¿Por qué llegó a ser? O por producción natural, o por producción artificial, o por azar. Son los tres tipos de producciones, los tres tipos de creaciones del no ser al ser que Aristóteles nos identifica. Fíjense que aquí no estamos hablando de
del Dios creador, ¿verdad? Estamos hablando de producciones naturales, producciones artificiales y producciones al azar. Si hay un creador, tendríamos que hablar de tres creadores. El hombre como causa eficiente en las producciones artificiales. La naturaleza como causa eficiente en las producciones naturales y el azar como causa eficiente en las producciones ocasionales. ¿En cuál de ellas hay producción? Dice, en todas producción hay una causa, un sujeto. Cuando hay una causa, perdón, en toda producción hay una causa, un sujeto, luego un ser producido, tres cosas. En toda producción hay una causa, sería la forma, digamos, dice el hombre viene del hombre, una causa, el hijo viene del papá, la casa viene del ingeniero, una causa eficiente, un sujeto receptor, la materia, un sujeto receptor, la materia, y luego un ser producido, la causa final, el compuesto. Ahí tenemos los tres tipos de causas de Aristóteles: causa formal, causa eficiente, causa material y el compuesto. Ahí lo que faltaría sería de las cuatro causas de Aristóteles, faltaría la causa formal, que está implicada en lo que él le llama causa, porque la causa implica la eficiente y la formal. La gallina como creadora del huevo. El huevo viene de la gallina y de los nutrientes que la gallina comió para que haya huevo. Entonces tenemos un sujeto que fue la materia que recibió la oveidad, el huevo, gracias a la gallina, y el compuesto. Entonces tenemos ahí causa material, causa formal incluida en la causa eficiente y la causa final, que es hablando de las cuatro causas, ¿verdad? Material, formal, eficiente y final. La final es el compuesto, la causa final es la integridad, es la totalidad, es el resultado. La materia, aquello con lo que se hizo, causa material, es el sujeto. La causa receptora, la causa formal es la forma que recibe esa materia, y la causa eficiente es aquel que utiliza esa materia para convertirla en un bien. Entonces, cuando el ingeniero va a hacer una casa, la materia es la causa material. El ingeniero es la causa. La materia con la que se encuentra el ingeniero es el sujeto. Y el resultante, el edificio o la casa, es el ser producido. Antes del ser producido, ¿qué encontramos? La materia y el hacedor. La materia y el hacedor. Entonces, esto es lo que vemos aquí. Hay una causa, el hacedor, un sujeto, la materia, y luego, cuando se encuentran el hacedor y la materia, tenemos el producto, un ser producido. Y por ser, entiendo aquí todos los modos de ser: esencia, cantidad, cualidad. Lindísimo eso, ¿verdad? El resultante no es una esencia vacía. Por ejemplo, cuando un ingeniero hace una casa, el resultante no es la casa sola, sino que es la casa en un tiempo, en un espacio, con un ambiente, unas posesiones, etc. Es una casa en contexto. Alexander. Que queda menos de un minuto solamente. Bueno, entramos entonces dentro de unos 10 minutos. Gracias, Alexander. Bye.